Los espectros o almas fantasmales cohabitaron la ciudad de Caracas hasta que los vientos de cambios llegados con el siglo XX alteraron radicalmente algunas costumbres y situaciones que habían hecho posible la firme creencia en el más allá. La superstición y el sombrío aspecto que envolvía la ciudad durante las noches fueron, a no dudarlo, los ingredientes que permitieron el arraigamiento del miedo en torno a la existencia del maligno, así como el no menos poderoso temor hacia las llamadas almas en pena, que eran claro aviso de los castigos de Dios. El mundo escatológico que se forma de las cosas postrímeras, de los premios y castigos de las almas después de la muerte. Este mundo de lo desconocido y tétrico tuvo en Caracas peculiar manifestación, al ser esta una ciudad donde la creencia en los cuentos de ultratumba y lo sobrenatural atormentó a sus pobladores al punto de que muchos sitios y esquinas de su nomenclatura llevan hoy sus nombres asociados al pavor de esos recuerdos. Por ejemplo, la Catedral de Caracas, un lugar rodeado de mitos, leyendas y hechos reales, como las criptas de la familia Bolívar, la fosa común, donde están enterrados aproximadamente 25 cadáveres. Se cree que allí reposan los caraqueños que fueron asesinados por José Tomás Boves. Además, hay un muro donde se pueden apreciar 12 criptas, cuyo origen se desconoce, aunque se presume que allí se encuentran los restos de los primeros obispos de la ciudad. Estos acontecimientos se prestaron para las diferentes leyendas urbanas, como el enano de la Catedral de Caracas. Antonio Blanco era conocido por ser un hombre déspota, cruel y fiestero. Su mala fama se debía a sus innumerables peleas, ya fuesen por interesarse en mujeres casadas o por querer humillar a sus enemigos. Acompañado siempre de sus amigos que lo veneraban por ser un Casanova empedernido, estaba siempre al acecho de nuevas conquistas para que alimentaran su ego. Nunca perdía la oportunidad para sonsacar a alguna jovencita y llevarla a cualquier fiesta que hicieran en el centro de Caracas. Lo cierto es que a Antonio Blanco no le importaban los cuentos de camino. Hacía caso omiso a las leyendas urbanas, incluso a una tan comentada por esos lares, la historia del enano de la catedral. Eran las 5 de la madrugada cuando Antonio Blanco salió de una fiesta. De regreso a su casa, pasó por la Plaza Bolívar, donde se encuentra la Catedral de Caracas. Al pasar por la fachada del templo, observó a un hombrecillo de una baja estatura. Al principio pensó que era un niño, pero luego el pigmeo le pidió fuego para encender un tabaco. Entonces se dio cuenta de que se trataba de un enano. Sin problema se acercó al hombrecillo. Al intentar prender el tabaco, el enano comenzó a crecer hasta alcanzar el tamaño de la catedral.
Antonio quedó impresionado. Sin poder moverse del miedo que esta imagen le causó, poco a poco fue cayendo al piso hasta desmayarse. La historia del enano de la catedral, que contaba que un muchacho trasnochador que vivía por los lados de Candelaria, es decir, la parroquia Candelaria, vino a parrandear a Caracas y al centro y llegó y se fue muy tarde, ya amaneciendo para su casa. Cuando él va pasando por la esquina de la torre, ve a un tipo, un hombre chiquito. Él creía que era un niño, pero lo vio fumándose un tabaco. Como él le llevaba un cigarrillo en la mano y tenía frío, porque en Caracas, se fue un mes de enero, y en Caracas hacía muchísimo frío. Él llegó y le dijo, le pidió lumbre, un cigarro, permítame encender el cigarro. El enano le dio el cigarro, muchas gracias. Cuando él le da las gracias, le dice, ¿y cómo qué horas serán? El enano le dijo, aquí en Caracas son las 5 de la mañana. Y en eso empezó el hombre a subir, el enano se subió, hasta llegar a la torre y le dijo, y en Roma son las 12. Bueno, el hombre, desde más está decir el carrerón que pegó. Bueno, pero cayó desmayado. Entonces lo agarraron, lo llevaron para su casa, empezaron a hacer, y cada vez que le nombraban algo de el hombre, bueno, pues se despelunaba y bueno, se horrorizaba de la historia que le había pasado. Pero una de las tantas historias que se cuentan aquí en Caracas, pues, en el interior del país también hay, por los lados de Yaracuy se cuenta la mula mañá, el ahorcado, todas esas cosas. Bueno, Venezuela está llena de muchas anécdotas y muchas cosas curiosas que me entretienen a uno y esa uno lo va contando de generación en generación. Yo a mis nietos les cuento todas esas cosas que yo sé, los entierros que hay en Yaracuy, todas las cosas, y a ellos les fascina, ellos están fascinados, porque a veces bueno, yo leo mucho de la historia y eso, por eso más o menos puedo contar algo. Todas esas historias se dieron porque en la época de la colonia, que es que viene la historia del enano de la catedral, en Caracas no había luz, sino se alumbraban con unos como lamparitas con aceite de coco, que la prendían a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche el combustible se había acabado. Entonces, claro, había la gente, bueno, le daba miedo salir a la calle y todo. Entonces vienen las historias que pasa una sombra, ay, ese debe ser el muerto que sale aquí, eso debe ser esto. Entonces, por esa época, pues, por eso es que ocurren todas estas cosas. Mira, en esa época no había cine, no había televisión, mucho menos televisión. O sea, la televisión aquí fue más o menos en la década del 50. Entonces se reunían la gente, los familiares, a tertulia y a echar cuentos, y echaban cuentos de toda la gente, de todas las cosas que se oían una tras de otra, ¿no? Pero las que no las inventaban. Venezuela es un país lleno de leyendas, de historias, de creencias en elementos sobrenaturales. Es casi un país de duendes. Muchas de esas historias tienen orígenes indígenas, otras tienen orígenes coloniales, otras tienen orígenes más recientes, del siglo XIX o del siglo XX. Prácticamente a lo largo de toda la geografía de nuestro país hay alguna historia sorprendente. Historias que pueden hacer referencia a un pasado muy remoto o a un pasado más reciente. Por
por ejemplo, tenemos las creencias en los duendes que pueden ser dueños de diversos accidentes geográficos. Los indígenas creen, en las religiones indígenas hay muchas creencias acerca de los duendes como dueños de pozos de agua, de ríos, de montañas, de cerros, de piedras, dueños que no deben ser perturbados mediante las actividades que se desarrollan allí, sino que deben ser respetados, a quienes se les debe pedir permiso incluso para entrar en esos sitios de los que ellos son sus protectores. Los indígenas, por ejemplo, creen mucho que cuando uno va a pasar un río o una piedra, a subir una montaña, a entrar en una cueva, a pasar por cerca de ciertos accidentes naturales, uno debe pedir permiso a los dueños de esos lugares. Hay una expresión muy común en Venezuela que es cuentos de camino, y precisamente esos cuentos de camino hacen referencia a estas entidades. Se utilizaba mucho la palabra aparatos en la Venezuela rural para referirse a determinadas entidades. Cuando yo la escuché por primera vez me llamó muchísimo la atención. En un campo en el estado de Aragua, en unas montañas, un señor decía: es que ahí aparece un aparato, y ese aparato, y se refería al aparato, y el aparato era obviamente como un fantasma, y él no sabía muy bien qué era, ¿no? Pero que se posaba sobre el techo de la casa, un rancho de Bajareque, y asustaba a la gente, ¿no? Entonces estos aparatos, estos cuentos de camino, estos aparecidos abundan en todo nuestro país. Por ejemplo, también se dice que cuando los ríos suenan mucho, porque hay crecientes, etc., en realidad es que los duendes que habitan en la cercanía, en el río o en la cercanía de los ríos, se están mudando, y al mudarse de un sitio a otro generan esos ruidos, que en realidad pues son las crecientes de las quebradas o de los ríos, sobre todo de los ríos más pequeños, de las quebradas de montaña, que arrastran palos, piedras y determinados objetos, ¿no? Y eso hace un ruido muy fuerte, y la gente se lo atribuye precisamente a un efecto sobrenatural, ¿no? Entonces es muy interesante también ver, por ejemplo, las leyendas que hay sobre personas que se han convertido en piedras. En los Altos Mirandinos, por ejemplo, entre San Diego de los Altos y Paracotos, hay una historia de unas comadres que se pelearon y lavando, y se convirtieron en piedra. Muchas de esas historias también son referidas a que sucedían en días sagrados, ¿no? Por ejemplo, los Viernes Santos, etcétera, ¿no? Que además estaba prohibido, según la tradición, que la gente hiciera ese tipo de trabajos, o se bañara, o fuera a ríos y quebradas, ¿verdad? Lo cierto, por ejemplo, es que allí, en ese sitio que llaman Las Comadres, hay unas piedras en forma de mujeres, unas piedras en forma de senos de las mujeres. Entonces es muy interesante, porque parecería que el castigo fue que las dos mujeres se convirtieron en piedra, pero quedaron muy cercanas la una de la otra, ¿no? Fíjense que esto también está advirtiendo a la gente sobre ciertos valores, el valor de la convivencia, de la amistad, de la tolerancia, etc. También hay historias, por ejemplo, de personas que se pueden convertir en animales porque concurren a sitios prohibidos en determinados días, o el peligro que puede significar ir a determinados sitios como boscosos o acuáticos, como lagunas, ríos, pozos, por ejemplo, cuando las mujeres tienen su periodo, porque hay espíritus que se pueden metamorfosear en animales o en personas que se enamoran de esas mujeres y les causan daño. Pero no solamente a las mujeres, también a los hombres les pueden causar daño, y a los niños. Fíjense que es también pues como una manera de control social, de no estar solo o no hacer ciertas actividades cuando el cuerpo está sometido a diversos ciclos naturales.
Estas manifestaciones culturales del miedo dejaron, como ya lo hemos señalado, su huella imperecedera, identificando sitios, esquinas y calles de la ciudad de Caracas.